siendo las 13:14 horas del día 25 de junio de 2015, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de junio del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Bienvenido, les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, secretaria ejecutiva, y a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretaria ejecutiva, por favor, pase lista. Con gusto, consejero, conforme a su instrucción y derivada de la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar que se encuentran en la sala la consejera Estudillo Osuna Elba Manuela, el consejero de Poste Güey Duagón Francisco Enrique y el consejero Sandoval López Octavio, y por lo tanto existe quórum para celebrar la presente sesión. Gracias, secretaria ejecutiva. En virtud de lo anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria de junio de 2015 del Pleno de este instituto. Por favor, secretaria ejecutiva, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Orden del día, punto número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Declaración de instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de junio del Pleno del ITAIPC celebrada el día 16 de junio de 2015. 5. Asuntos específicos a tratar. Inciso A. Presentación en su caso de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. 1. WR/13/2015 interpuesto en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. 2. WR/14/2015 interpuesto en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. 3. WR/24/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Ensenada. 4. WR/36/2015 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. 5. WR/37/2015 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. Mismo sujeto obligado entre el que se interpusieron los expedientes identificados con los números 6, 7, 8 y 9 que corresponden a las siglas RR/38/2015 y así sucesivamente hasta el /41/2015. Número 10, RR/44/2015 interpuesto en contra de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. 11, RR/46/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 12, WR/51/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 6. Asuntos generales. 7. Resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9. Clausura de la sesión. Es cuanto. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales. Aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia o urgente resolución. Si hay temas, se cede el uso a la voz y después se somete a la votación. Si no hay, se procede a votación. ¿No hay temas que incluir? Si no hay más asuntos generales para incluir, por favor, someta a votación el orden del día. Consejeros, conforme a la instrucción del presidente, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día. Gracias, secretaria ejecutiva. Por favor, pase al siguiente punto orden del día. Número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de junio del Pleno del ITAIPC, celebrada el día 16 de junio de 2015. Se propone la dispensa de la lectura de las actas que fueron remitidas anteriormente. Se pregunta si hay comentarios para que se agreguen. Si no hay comentarios para agregar, secretaria ejecutiva, por favor, someta a votación este punto del día. ¿Hay? No hay que votar.
Si no hay comentarios, consejeros, se somete a su consideración en votación económica el acta de la sesión referida, por lo que les pido objetivos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la tercera sesión ordinaria de junio de 2015. Secretaria Ejecutiva, favor pasar al siguiente punto de orden del día. En el punto número 5, que son los asuntos específicos a tratar, en el inciso A, referente a los proyectos de resolución, el punto número 1 es el R, diagonal 13, diagonal 2015, interpuesto en contra de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. ¿A cargo de quién está el...? Es eso. 13 y 14. Son los dos recursos, recursos 3, recurso de revisión 13 y el número 14. Ajuste la voz. La consejera expondrá el proyecto de resolución. Muchas gracias, presidente. Por lo que respecta a los recursos de revisión números RR 13, diagonal 2015 y RR 14, diagonal 2015, ambos interpuestos en contra de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, me permito exponer lo siguiente. Derivada de la solicitud de información en donde se solicitaba la constancia de servicios de Rubio Núñez Jesús Salvador, de Galindo Beck Norma Guadalupe, Montaño López Jacel, Osuna Frías Jacqueline y Lugo Melendres Daniel Arturo, así como la solicitud de información en donde se solicitaba información del Saraí Carrillo Pineda y José María Carrillo Pineda. En ambos casos la solicitud de información era una copia certificada de la constancia de servicios de las personas antes citadas. La respuesta de Oficialía Mayor al solicitante fue en lo siguiente: fundamentándose en el artículo 29, fracción segunda de la Ley de Transparencia, consideraba que la información solicitada era información confidencial por tratarse de datos personales. El solicitante interpuso un recurso de revisión inconformándose con la respuesta de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, argumentando que las constancias de servicio de maestros adscritos a escuelas públicas, empleos de gobierno no es información confidencial, pues son funcionarios públicos y sus cargos son públicos. Por lo que respecta a la solicitud del recurso de revisión marcado con el número 14 del 2015, la interposición del recurso fue en el mismo sentido, que las constancias de servicio de los empleos públicos y los maestros con plaza adscritos a secundarias dependientes del gobierno del Estado, siendo Oficialía Mayor quienes pide dichas constancias, era información pública y se podía tener acceso a lo mismo, ya que se tenía la posibilidad de tener conocimiento de su cargo, su plaza y su sueldo, información que no podía ser reservada. La contestación al recurso de revisión fue en el siguiente sentido: la solicitud de información pública que dio origen al recurso que nos ocupa fue atendida y desahogada por la Unidad Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo, ya que la información solicitada se encuentra a disposición del recurrente a partir del 25 de febrero del 2015 a través del portal de transparencia de Gobierno del Estado mediante archivo electrónico ingresando con su clave de acceso. Es decir, una vez interpuesto el recurso de revisión y notificado a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, respondió de manera positiva al recurrente poniendo a su disposición información. Esto con el fundamento de que la solicitud que había presentado, en donde solicitaba la constancia de servicios como maestros, la constancia de servicio no obtenía información personal ni confidencial, porque lo que la autoridad de alguna otra forma rectificó su respuesta inicial, entrando al estudio
del presente recurso. Este instituto, el sentido de su resolución es sobreseer el mismo, toda vez que ya se vio satisfecho la solicitud de información del solicitante. Es cuanto. Secretaria Ejecutiva, por favor, pasar al siguiente punto de ejecutivo. Se somete a la consideración de los consejeros para hacer comentarios. Secretaria Ejecutiva, presentación de su caso, discusión y aprobación del proyecto de discusión del recurso de revisión. Si tienen comentarios, consejeros, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen tengo comentarios. recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por tiempo de 5 minutos. Adelante, consejero. No comentarios, estoy de acuerdo con la resolución. Concluidos los comentarios, se pregunta a los integrantes del pleno si consideran que el asunto está suficientemente discutido. Si no hay comentarios que agregar, secretaria ejecutiva, por favor someta a votación este punto de orden. Claro que sí, consejero. Se somete a consideración de este pleno en votación nominal el proyecto de resolución identificado como WR/13/2015. Consejera Estudillo. Aprobado. Consejero Costaway. Aprobado. Consejero Sandoval. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución en cuestión. Gracias. Secretaria Ejecutiva, por favor, haga el conocimiento de la Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Funciones para que se haga el reconocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de esta institución. En segundo momento, se somete a su consideración en votación nominal el punto número 2, que fue expuesto también por la consejera Estudillo, referente al WR/14/2015. Consejera Estudillo. Aprobado. Consejero Costaway. Aprobado. Consejero Sandoval. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución en cuestión. Secretaria Ejecutiva, por favor, pase al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 3, el proyecto de resolución del expediente identificado con las siglas WR/24/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Ensenada. El suscrito en uso de la voz presentará el proyecto de resolución. Sujeto obligado, 11º Ayuntamiento de Ensenada. Solicita copia de los oficios, invitación, solicitud a formar parte de la Comisión Técnica de Estudios entregados a cada miembro de la comisión con la prueba de que fue recibida por el miembro de esta comisión, solicitando que lleve la fecha en que fue creado el número de oficio, asimismo la fecha en que fue recibido el oficio por la persona invitada. La respuesta del sujeto obligado fue la siguiente: hizo entrega únicamente de 4 oficios, mediante los cuales convoca la primera reunión de la Comisión Técnica de Estudio, esto es el Colegio de Arquitectos Profesionales, el Colegio de Arquitectos, Colegio Profesional de Ingenieros Civiles, así como el presidente de los Colegios de Ingenieros Civiles. Interposición del recurso de revisión. El solicitante interpuso recurso de revisión debido a que la Comisión Técnica de Estudio se conforma con 14 personas y solamente se le entregaron oficios de 4. La contestación del recurso. El sujeto obligado contestó el recurso manifestando que la información entregada al momento de responder la solicitud es la información que obra en sus archivos. Estudio del asunto. Se advierte que el sujeto obligado hizo entrega únicamente de 4 oficios mediante los cuales convoca la primera reunión de la Comisión Técnica de Estudio, esto es el Colegio de Arquitectos Profesionales, Colegio de Arquitectos, Colegio Profesional de Ingenieros Civiles, así como el presidente de los Colegios de Ingenieros Civiles. Si bien en la documentación entregada no consta acuse de recibo por parte de los destinatarios, tal como lo solicitó la parte recurrente, también lo es
que el reglamento de edificaciones para el municipio de Ensenada, publicado en el periódico oficial número 51, sección primera, de fecha 30 de noviembre de 2007, en el tomo CX14, señala que para la instalación de dicha comisión deberá de realizarse una convocatoria para, sin que dicho precepto especifique la vía, manera, el medio, modo o procedimiento para ello. Así pues, aun cuando en la entrega de dicha documentación no se encuentra acuse de recibido, de la normatividad aludida tampoco se advierte la obligación por parte del sujeto obligado de contar con sellos o firmas de recibido, presumiéndose así la buena fe en el actuar del 11º Ayuntamiento de Ensenada con la entrega de dicha información. En consecuencia, este órgano garante no cuenta con facultades para emitir una opinión respecto de dichos oficios, mediante los cuales convoca a la primera reunión de la Comisión Técnica de Estudio. Lo anterior puede robustecerse al invocar el criterio orientador 3110 emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, criterio al cual este órgano garante hace propio por analogía jurídica y el cual establece que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto a la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados. En contraste con lo expuesto, el reglamento aludido define a la Comisión Técnica de Estudios como el organismo auxiliar constituido para la revisión y actualización de reglamentos y normas que emanen de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. Procura el consenso de los lineamientos, normas y metodología generales de los procesos de certificación que realice cada Consejo de Certificación. De igual manera, para su funcionamiento, la Comisión cuenta con los siguientes órganos. Primero, un coordinador con voz y voto de calidad en caso de empate, que será el secretario de Administración Urbana con la facultad de convocar a sesión ordinaria. 2. Un secretario técnico que será el director de control urbano. 3. Un cuerpo técnico integrado por los representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros civiles de la localidad. 4. Un cuerpo de asesores con voz integrado por las dependencias, instituciones y organismos no gubernamentales. De la normatividad invocada puede apreciarse que si bien la Comisión Técnica de Estudios referida cuenta con ciertos órganos para su funcionamiento, el sujeto obligado se limitó a entregar a la hora parte recurrente los oficios mediante los cuales convocó al cuerpo técnico a la primera reunión de dicha comisión, esto es, únicamente a los representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros civiles del municipio de Ensenada, siendo omiso en su respuesta de manifestarse respecto a los oficios, correos electrónicos, vía o manera, medio o modo, procedimientos mediante el cual realizó la convocatoria al resto de los órganos que integran la Comisión Técnica de Estudio. Sentido de la resolución. De conformidad con lo expuesto, los considerandos quinto, sexto y séptimo, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado. La respuesta del sujeto obligado para que colme su respuesta y entregue a la parte recurrente los oficios o cualquier expresión documental mediante la cual realizó la convocatoria al resto de los órganos que integran la Comisión Técnica de Estudios referida en la solicitud de acceso a la información que dio origen al procedimiento, o en su caso, o que informe respecto de la vía o manera del medio, modo o procedimiento mediante el cual realizó la misma. Consejeros, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por
un tiempo máximo de 5 minutos. No tengo comentarios. No comento. Gracias, secretaria ejecutiva. Continúe con el punto orden del día. Sí, hay que someter la votación. Hay que someter la votación. Y también nada más yo no sé si yo escuché mal, pero es el 21º ayuntamiento de Ensenada. Si no hay comentarios que agregar, secretaria ejecutiva, por favor, someta a votación este punto legislativo. Conforme a su instrucción, presidente, se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución expuesto. Consejera Estudillo, Aprobado. consejero Postregüey, Aprobado. consejero Sandoval. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución identificado con las siglas RR/24/2015. Gracias. Secretaria ejecutiva, por favor, hágalo de conocimiento de la coordinadora de asuntos jurídicos en funciones para que haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga pública el total de obligaciones de transparencia de este instituto. Secretaria ejecutiva, por favor, pase al siguiente punto del día. Es el número 4, es el proyecto de resolución identificado con las siglas RR/36/2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. Le concedo el uso de la voz al consejero Octavio Sandoval para que ponga el proyecto de resolución. Gracias, presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución que contempla el expediente ya mencionado, el RR36/2015, y en el mismo sentido, dado que se está en el mismo proyecto, identificado como número 37, 38, 39, 40 y 41, en el que el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. Y voy a dar lectura textual a las solicitudes de información, dado que se resuelven en los mismos términos, y cada una de ellas, aunque es sobre la misma materia, contempla cierta información que cubre periodos diferentes. En la que se refiere a la identificada como número 36/2015, se solicita por el recurrente constancia de servicio de Saraí Carrillo Pineda, en la que se haga constar las plazas, bases, los grados y grupos, materias consecutivos, lugar de inscripción, antigüedad, fecha de ingreso, salario mensual, quincenal y salario correspondiente a una hora, semana, mes del ciclo escolar 2011-2012, 2012-2013, 2013, 2014 y 2014 a 2015. Por lo que refiere a la identificada con el número 37/2015, la solicitud se requiere al mismo sujeto obligado constancia de servicio de José María Carrillo Pineda, en la que se haga constar las plazas, bases, los grados y grupos, materias consecutivos, lugar de inscripción, categoría, antigüedad, fecha de ingreso, salario mensual, quincenal y salario correspondiente a una hora, semana o mes correspondiente al ciclo 2014-2015. Sobre la misma materia, en la solicitud número 38/2015, copia certificada de carta de trabajo de Saraí Carrillo Pineda, en la que se haga constar las plazas, los grados y grupos, materias consecutivos, lugar de inscripción, antigüedad, fecha de ingreso, categoría, salario mensual, quincenal y salario correspondiente a una hora, semana, mes del ciclo escolar 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014 y 2014, 2015.
Por lo que se refiere a la solicitud número 39 de 2015, constancia de servicio de Rubio Níñez Jesús Salvador, Galindo Beck Norma Guadalupe, Montaño López Acel, Osuna Frías Jacqueline y Lugo Meléndez Daniel Arturo, en las que se debe constar de cada uno de ellos lo siguiente: las plazas, bases, los grados y grupos, materias consecutivos, lugar de inscripción, antigüedad, fecha de ingreso, salario mensual, quincenal y salario correspondiente a una hora, semana, mes, correspondiente al ciclo escolar 2014-2015. Por lo que se refiere a la solicitud número identificada como 40-2015, están los siguientes términos: copia certificada de carta de trabajo de los registros empleados de los siguientes empleados públicos: Rubio Níñez Jesús Salvador, Galindo Beck Norma Guadalupe, Montaño López Acel, Osuna Frías Jacqueline y Lugo Meléndez Daniel Arturo, en la que se haga constar de cada uno lo siguiente: las plazas, los grados y grupos, materias consecutivos, lugar de inscripción, categoría, antigüedad y fecha de ingreso, salario mensual, quincenal y salario correspondiente a una hora, semana, mes, correspondiente al ciclo escolar 2014-2015, y en los mismos términos la solicitud 41-2015, en la que se solicita copia certificada de carta de trabajo del siguiente empleado público: José María Carrillo Pineda, en la que se haga constar las plazas, bases, los grupos y grados, materias consecutivos, lugar de inscripción, categoría, antigüedad, fecha de ingreso, salario mensual, quincenal y salario correspondiente a una hora, semana, mes, correspondiente al ciclo escolar 2014-2015. La respuesta del sujeto obligado, la respuesta inicial, dado que subsanó el procedimiento en la etapa de revisión, pero la primera respuesta fue en los siguientes términos. Dice: en atención a su solicitud se informa que, considerando que es un documento que se emite generando una petición de índole personal y no se trabajan reportes periódicos, mensuales, trimestrales, es necesario que acuda de forma personal el trabajador a iniciar el trámite para emisión de los documentos. Además, existe una tramitología que pide agoten el procedimiento ante el Departamento de Recursos Humanos del municipio corresponda, y un despido señalando que quedamos a sus órdenes. El recurrente interpuso un recurso de revisión señalando que no se le había, en términos generales, entregado la información que estaba solicitando, ¿sí? Sin embargo, el sujeto obligado en el desahogo del recurso de revisión subsanó la falla que había tenido en los términos de su primera contestación y señaló que la tramitología que el sujeto obligado refirió a la hora recurrente se encuentra previamente establecido en el numeral 1 del documento denominado Normas y Políticas para Emisión de Constancias Laborales, que establece que corresponde exclusivamente a la Oficialía Mayor del Gobierno la administración del personal del Poder Ejecutivo, por lo que es la única instancia encargada de la emisión de todo tipo de documentos relacionados con el personal y derivados de su relación contractual, ¿sí? Y en la materia del estudio resulta necesario analizar el documento a la impresión, o sea, dio información adicional el sujeto obligado inicialmente requerido, señalando que a la parte recurrente, demostrando fehacientemente que, si bien es cierto que al momento de respuesta el sujeto obligado manifestó que dicha documentación la solicita de manera personal el trabajador ante el Departamento de Recursos Humanos, también lo señaló que corresponde obviamente información de carácter público que puede ser accedida por cualquier ciudadano. Por lo tanto, se subsanó el procedimiento y se señaló la instancia a la cual se debería de recurrir para solicitar la información, que es la Oficialía Mayor y no el sujeto obligado inicialmente mencionado en este recurso. Por lo tanto, el sentido de la resolución es que, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero en relación con lo establecido en los artículos 84
fracción primera y 87, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se sobree el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado en los términos expuestos. Es decir, se debió reponer el procedimiento para acudir ante el sujeto obligado correcto. Sin embargo, también en el proceso y sobre todo en el desahogo de la parte de la revisión, el recurso de revisión, se le proveyó al recurrente de la información necesaria para que lo hicieran a usted. Se orientó. Se le orientó. En términos generales, todos los recursos mencionados es el mismo sujeto obligado y requerían una información de naturaleza análoga que, como lo señalaba anteriormente, corresponde a la oficialía mayor como administradora personal el proveer esa información en caso de que así algún recurrente lo solicite. Consejeros, si tienen comentarios, por favor, que necesitarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por el tiempo de 5 minutos. Yo nada más para clarificar. Originalmente se había solicitado información a la Secretaría de Educación. Sí, a lo que ok. corresponde a la Secretaría de Educación, que Sí. es... Digo, finalmente nada más se sobresee en el sentido de que ya en la respuesta al recurso de revisión se orienta al ciudadano de que vaya a Oficialía Mayor, que es quien tiene la información. Así es, en esos términos están todas... Muy bien, es todo lo que... O sea, es un sobreseimiento que estamos dictando. Por un procedimiento por haber recurrido a un sujeto obligado que no tenía la información, sin embargo se le orientó en dónde se encontraba la información, que es la Fiscalía Mayor, entre el propio Poder Ejecutivo, ambos del propio Poder Ejecutivo. Gracias. Concluidos los comentarios, se pregunta a los integrantes del Pleno si consideran que el asunto está suficientemente discutido. Si no hay comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este punto del orden del día. Conforme a la instrucción, consejeros, se someterá de manera individual cada uno de los proyectos de resolución expuestos por el consejero. Consejera Estudillo, Por el es el que- doble R diagonal 36 diagonal 2015. ¿Aprobado? Consejero Postewey, consejero Sandoval, A favor. con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Se somete a su consideración el proyecto de resolución identificado con las siglas WR diagonal 37 diagonal 2015. Consejera Estudillo, ¿Aprobado? consejero Postewey, Aprobado. consejero Sandoval, Aprobado. con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Se somete a consideración de este pleno la resolución del expediente identificado con las siglas WR diagonal 38 diagonal 2015. Consejera Estudillo Zuna, ¿Aprobado? consejero Postewey Duagón, Aprobado. consejero Sandoval López, Aprobado. con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Se somete a su consideración el proyecto de resolución identificado con las siglas RR diagonal 39 diagonal 2015. Consejera Estudillo, ¿Aprobado? consejero Postewey, A favor. consejero Sandoval, A favor. con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Se somete a su consideración el proyecto de resolución del expediente identificado con las siglas WR diagonal 40 diagonal 2015. Consejera Estudillo, ¿Aprobado? consejero Postewey, A favor. consejero Sandoval, A favor. con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Se somete a su consideración el proyecto de resolución del expediente identificado con las siglas WR diagonal 41 diagonal 2015. Consejera Estudillo, ¿Aprobado? consejero Postewey, A favor. consejero Sandoval, Aprobado. con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Secretario Ejecutivo, por favor, hágalo del conocimiento de la Coordinadora de Asuntos Jurídicos en funciones para que haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público la importante obligación de transparencia de esta institución. Secretario Ejecutivo, por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto específico a tratar es el número 10, el proyecto de resolución del recurso de revisión 44 de 2015, interpuesto en contra de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Secretario Ejecutivo, indíqueme quién es el ponente. No lo tengo. Gracias, secretaria ejecutiva. En uso de la voz
El suscrito pasará a exponer el siguiente recurso de revisión. Sujeto obligado, Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Solicito versión pública del expediente laboral de Gustavo Calles Díaz, asignado como analista jurídico de asuntos agrarios, preferentemente que explique su labor al frente de dicho puesto en la Secretaría General del Gobierno, metas, trabajos, asignaciones, resultados y encomiendas. Respuesta. El sujeto obligado informó al entonces solicitante respecto a las funciones realizadas por quien funge como analista jurídico de la Secretaría General del Gobierno. La interposición del recurso de revisión. La solicitud hace referencia al expediente laboral donde se infiere debe incluirse currículum, fecha de ingreso, contrato, si el trabajo es de confianza o de base y demás documentos similares, mismos que no se incluyeron en la respuesta y solo se respondió las actividades del empleado. Contestación del recurso. El sujeto obligado manifestó que en fecha 09 de marzo de 2015 fue atendida y desahogada. Igualmente, la información curricular debe de oficio poner a disposición del público en sus portales. Se encuentra en el artículo 11, fracción tercera, y por lo que respecta a la fracción séptima del referido numeral, de igual manera se publica oficiosamente la plantilla personal en la que se indica el nombre, puesto, adscripción, remuneración mensual que considere prestaciones, estímulos o compensaciones y cualquier otra percepción en dinero o en especie. Del contenido de la solicitud de acceso a la información pública, materia del presente procedimiento, en contraste con la respuesta ofrecida por el sujeto obligado, se obtiene que si bien este informó al entonces solicitante respecto de las funciones realizadas por quien funge como analista jurídico en la Secretaría General del Gobierno, fue omiso no solamente de hacer entrega del expediente laboral de dicho servidor público, sino también de informar respecto a las metas, trabajos, asignaciones, resultados y encomiendas delegadas al mismo. Ahora bien, aun cuando durante la sustanciación del presente recurso de revisión el sujeto obligado pretendió subsanar su conducta omisiva manifestando que los currículos y la plantilla del personal de los sujetos obligados puede ser consultada mediante el portal www.transparenciapc.gov.mx, pues la misma se publica de oficio. Es claro que con ello no se colma el derecho de acceso a la información violentado, pues Oficialía Mayor de Gobierno continúa con la omisión de entregar el expediente laboral en materia de la solicitud original. Pues es claro que el currículo de un servidor público no es la única documentación que integra su expediente laboral. Se corrobora lo anterior por analogía al estudio que se realiza, citando de manera ilustrativa alguna de la documentación que integran los expedientes de los servidores públicos que laboran en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme al Manual de Procedimientos para la Integración de los Expedientes de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral. Abre comillas. El apartado personal del expediente de un servidor público deberá contener lo siguiente: copia fotostática del acta de nacimiento, copia fotostática de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, en su caso, currículum vitae, copia fotostática del comprobante de domicilio, copia fotostática de la cédula profesional, copia fotostática del CURP, copia fotostática del credencial del lector. El apartado laboral del expediente de un servidor público deberá contener lo siguiente: carta compromiso, copia de nombramiento, licencias médicas o certificado médico expedido por el ISSSTE u otra institución médica, licencias con o sin goce de sueldo, hoja de cálculo de finiquito, etc. Por otro lado, pero sin independencia de lo anterior, debe hacerse mención que las disposiciones de la ley en materia de transparencia, artículo 5º, fracción segunda,
y séptimo, 29, 31 y 34 hacen referencia a la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Por lo tanto, al momento de reparar el derecho de acceso a la información agraviado, Oficialía Mayor de Gobierno deberá entregar a la hora recurrente el expediente laboral de servidor público al que la solicitud hace referencia, conforme a lo establecido en la fracción 20 del artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California. Esto es en versión pública. De conformidad con lo expuesto en los considerados cuarto, quinto, sexto y séptimo, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, este órgano garante modifica la respuesta del sujeto obligado como sigue. A. Que haga entrega a la parte recurrente la versión pública del expediente laboral solicitado. B. Que informe respecto a las metas, trabajos, asignaciones, resultados y encomiendas delegadas al servidor público referido en la solicitud que dio origen al presente procedimiento. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por tiempo máximo 5 minutos. No. Yo quiero expresar solamente una inquietud. El análisis que hace el Tribunal Electoral sobre lo que debe contener el expediente laboral necesariamente cumple con la obligación de la versión pública. Es una inquietud que la pongo en su consideración. ¿Hasta dónde llega la versión pública en cuanto a, por ejemplo, los datos de CUR, La versión pública no contiene esos datos. No. Finalmente están utilizando la falta de una disposición expresa, utilizan como analogía lo que define como versión pública el Instituto Electoral. Y en la versión pública se omiten todos los datos personales, el CUR, el RFC, el domicilio, correcto. Sí, conforme a la Ley de Transparencia, en el artículo 5, fracción 20, se define lo que es una versión pública, en donde se expresa que se eliminan los datos de carácter personal o en su caso los datos reservados para testarlos y entregar una versión que sea de acceso público, que es lo que en este caso se haría. Y aquí la analogía a la ley electoral Es únicamente para el contenido del expediente laboral. pero no para la versión pública. No. Y en el contenido del expediente laboral, ya que entramos en el tema, o sea, finalmente se omite únicamente ¿qué parte? Los datos de carácter personal, por ejemplo, domicilio, RFC, CUR, Lo que lugar está de pidiendo nacimiento. finalmente el tema de la demanda, ¿no? Pues aquí el único tema es que cuando la ley de transparencia habla de la versión pública, o sea, no habla específicamente de los asuntos de índole laboral. No. Por eso nos vamos a apoyarnos en esa ley, pero la versión pública en ambos casos es lo mismo, omitir los datos personales. Gracias. Gracias, secretario. Gracias, secretaria. Concluidos los comentarios y preguntas del integrante del Pleno, si consideran que el asunto está suficientemente discutido. Sí. Si no hay comentarios que agregar, secretaria ejecutiva, por favor, someta a votación a este punto de orden del día. Conforme a la instrucción, consejeros integrantes de este pleno, se somete a su consideración el proyecto de resolución del expediente identificado con las siglas WR/44/2015, consejera Estudillo Osuna, Aprobado. consejero Costabuino Agua, Por favor. consejero Sandoval López. Por favor. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Secretaria ejecutiva, por favor, hágalo de conocimiento de la coordinadora de asuntos jurídicos y funciones para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de organización de transparencia de este.
Secretaria Ejecutiva, por favor, pase al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el asunto específico número 11, relacionado con el proyecto de resolución del expediente WR/46/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana y a cargo de la ponencia de la consejera Elba Estudillo. Tiene el uso de la voz la consejera Elba Estudillo para exponer el proyecto de resolución. Gracias, presidente. El recurso de revisión 46/2015 contra el 21º Ayuntamiento de Tijuana versa sobre la siguiente solicitud de información. Número 1. ¿Cuántos organismos e instituciones que integran Cotuco, capítulo Tijuana, participaron en la elección del nuevo presidente? Pregunta número 2. ¿Cuántos de esos organismos e instituciones votaron a favor de Miguel Ángel Badiola? Número 3. ¿Cuáles son los resultados de la auditoría realizada recientemente a las finanzas del Comité de Turismo y Convenciones, capítulo Tijuana? 4. ¿Qué observaciones, el resultado de la auditoría, se le hicieron a Cotuco? 5. ¿En base a qué elementos se decidió el cambio de director del Comité de Turismo y Convenciones, capítulo Tijuana? Número 6. Proporcionar el listado del personal administrativo que salió de Cotuco ante la renovación de la dirigencia. Mencionar nombre, cargo y tiempo de antigüedad de cada uno. 7. ¿Cuánto se le pagó de indemnización a cada uno de ellos? 8. ¿Cuál es el plan de trabajo presentado por Miguel Ángel Badiola? Estas son todas las preguntas. Solamente aclarando aquí que cuando se refiere a Cotuco es lo mismo que el Comité de Turismo y Convenciones, en este caso del capítulo Tijuana. La respuesta a la solicitud de información, el 21º Ayuntamiento de Tijuana la hizo en el siguiente sentido. Respecto a la primera pregunta, ¿cuántos organismos habían participado? Respondió que 25. La pregunta número 2, que cuántos habían votado a favor de Miguel Ángel Badiola, su respuesta fue 15 votos a favor. 3. En la pregunta ¿cuáles fueron los resultados de la auditoría realizada recientemente? Aquí están vinculadas la pregunta número 3 y la 4. Las preguntas 3 y 4 iban en el sentido que cuáles fueron los resultados y qué observaciones se obtuvieron a raíz del resultado de la auditoría que se está realizando a Cotuco o el Comité de Turismo y Convenciones. La respuesta en este sentido fue que en fecha 3 de enero del 2015 se llevó a cabo el acto de inicio de la auditoría a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014. A la fecha, este comité se encuentra en proceso de auditoría por parte del órgano de fiscalización superior del estado de Baja California y por consiguiente aún no se revelan los resultados. Esto también está vinculado a la respuesta a la pregunta 4 respecto a qué observaciones se hizo en la auditoría. La respuesta fue que a la fecha no se ha concluido con el proceso de auditoría la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2014 por parte del órgano de fiscalización superior. A la pregunta número 5, ¿en base a qué elementos decidió el cambio del director? La respuesta fue que el reglamento interno del comité faculta al presidente del consejo la designación y remoción de cargos de su persona. Aunado a lo anterior, comenta que fue aprobado en sesión de consejo de fecha 26 de noviembre del 2014 la revocación de dicha plaza. La pregunta número 6, respecto al listado del personal que salió de Cotuco con las renovaciones de la dirigencia, la respuesta fue que esta información se encuentra en la siguiente liga, poniendo la liga www.descubretijuana.com/transparencia. La pregunta número 7, ¿cuánto se pagó de indemnización a cada uno de ellos? Respondió que en aplicación del artículo 29, fracción segunda
relativo a información confidencial, este comité no cuenta con consentimiento de divulgar los datos personales y montos por concepto de liquidaciones. A la respuesta número 8, de cuál es el plan de trabajo presentado por el presidente electo Miguel Ángel Badiola, la respuesta fue: más bien no hubo respuesta. Que la información relativa al plan de trabajo para el ejercicio fiscal 2015 se encontraba en la liga descubretijuana.com/es-transparencia, tal como lo mencionó en la pregunta anterior. Y básicamente abundó diciendo que el mismo fue publicado respecto a un acuerdo de cabildo mediante el cual se aprueba al Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal del 2015 en el periódico oficial del Estado de Baja California en fecha 9 de enero. Se interpone el recurso de revisión inconformándose con la respuesta del sujeto obligado en el siguiente sentido: considerando que las respuestas número 3 y 4 no son veraces, es decir, que estaba respondiendo de manera, o sea, que no estaba respondiendo verazmente respecto a los resultados de la auditoría. Se inconformó con la respuesta número 5, argumentando que no contestaba la pregunta planteada, recordando que la pregunta número 5 era en qué se basó para tomar la determinación de la remoción del director. El listado de personal que salió del Comité de Turismo y de Convenciones de Tijuana tras la renovación nombre no se encuentra en la Liga Descubre Tijuana, tal como lo indicó en su respuesta. El Comité de Turismo y Convenciones en su respuesta a la pregunta 7 está clasificando los montos por concepto de pago de liquidaciones de servidores públicos como información reservada o confidencial, y también interpuso el recurso en el sentido de que el plan de trabajo presentado por Miguel Ángel Badiola tampoco se encontraba en la página descubretijuana.com/es-transparencia, tal como lo indicó Cotuco en la respuesta a la pregunta. En contestación al recurso de revisión, el 21º Ayuntamiento de Tijuana lo hizo en el siguiente sentido: la respuesta emitida por el sujeto obligado es completamente veraz, como se hizo el conocimiento a lo recurrente. El sujeto obligado aún no cuenta con los resultados solicitados en virtud de que todavía está vigente la auditoría por parte del órgano de fiscalización superior. A la pregunta 5, responde que se le brinda el acceso a la información solicitada, haciendo su conocimiento que en sesión de consejo en fecha 26 de noviembre se aprobó la revocación de la plaza del director general. Máxime que el reglamento interno del comité faculta al presidente la designación y remoción del personal a sus cargos. Es decir, ratificó la respuesta que ya había vertido. La pregunta número 6 respondió: dicha información en efecto se encuentra en el enlace del obligado. Y la pregunta número 7, la información requiere para su difusión y distribución del consentimiento de las personas por ser de carácter confidencial, es decir, para entregarle la información de los montos de liquidación, y las personas que habían salido desde el momento en que tomó encargo el licenciado Badiola consideraban que era información confidencial y requerían de autorización expresa de las partes. Y la pregunta número 8, no se encuentra el plan de trabajo presentado por Miguel Ángel Badiola en los archivos del comité, pero en aras de solventar la solicitud, le informo que es recurrente que su plan de trabajo fue publicado en acuerdo de cabildo mediante el cual se aprueba el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2015. Entrando al análisis del presente recurso de revisión, por lo que respecta, se encuentra satisfecha la respuesta a las preguntas 1 y 2, es decir, cuántos organismos conforman el COTUCO y cuántos organismos votaron para la designación del presidente. Estas preguntas quedaron satisfechas. Entrando al análisis de las preguntas número 3 y 4 respecto a los resultados de la auditoría y las recomendaciones de la auditoría, aquí el sujeto obligado respondió desde la solicitud y respondiendo al recurso de revisión que todavía se encontraba en proceso dicha auditoría por la que no tenía la información. Aquí entrando nosotros al análisis de las útiles facultades,
me permito comentar que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no cuenta con facultades para pronunciarse respecto a la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados. Es decir, no estamos facultados para pronunciarnos sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares. Aquí el sujeto obligado no fue omiso en responder y no fue omiso en responder al recurso de revisión. A nosotros no nos compete analizar si es o no veraz, que la auditoría sigue en proceso. Por lo que respecta a la pregunta número 5, sobre las bases sobre las cuales o los elementos que tomó en consideración el presidente del comité para la destitución o para la remoción del director en funciones. Si bien se analiza la solicitud original interpuesta, la solicitud original y la respuesta, aquí se advierte que no se hace referencia a los elementos considerados para decidir el cambio del director del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana. Por lo tanto, la información entregada no corresponde a la solicitud. Es decir, aquí el sujeto obligado simplemente se limitó a responder que estaba dentro de sus facultades la remoción y también se limitó a responder que dicha remoción había sido ratificada en una sesión de consejo. Sin embargo, no fue explícito, es decir, cuáles habían sido los argumentos para tomar esa decisión, por lo cual se considera que sí se transgredió el derecho de acceso a la información. Por lo que respecta a la pregunta número 6, el listado del personal administrativo que salió del COTUCO solicitando antes de la renovación, es decir, cualquier personas estaban antes del cambio, solicitando que se mencionara nombre, cargo y tiempo de antigüedad, nombre, cargo y antigüedad de cada una de las personas que estaban. Haciendo un análisis, este órgano garante ingresa a la página de School Tijuana, /transparencia, en donde se advierte que no se encuentra dicha información. Voy a citar: el solicitante remite al recurrente de manera general a las obligaciones de transparencia del sujeto obligado y no al sitio en donde puede encontrar lo solicitado. El segundo, pues aún y cuando éste haya pretendido dar respuesta indicándole la plantilla del personal del Comité de Turismo y Convenciones, dicha obligación de transparencia no hace referencia de manera específica a dicha plantilla, sino a toda la plantilla de los servidores públicos que forman parte del personal de sujeto obligado, con lo cual se dificulta determinar específicamente quienes forman parte del organismo público descentralizado de colaboración referido a la solicitud, aún más cuando no es posible determinar cuáles de los servidores públicos se encuentran todavía en funciones. Es decir, si bien podemos acceder a la página y ver cuál es la plantilla de funcionarios, no se dice qué funcionarios están en funciones o dejaron de estar en funciones, es decir, no se satisface la solicitud de información. Por lo que debe observarse que el sujeto obligado indiscutiblemente fue omiso en dar respuesta o manifestarse respecto al listado de las personas que dejaron de formar parte del instituto, del organismo. Respecto a la pregunta número 7, la respuesta fue del pago de indemnización. Tanto su respuesta a la solicitud de información como la respuesta al recurso de revisión argumenta el sujeto obligado que esta es información confidencial. Entrando al análisis de esa pregunta, el argumento es que si bien es cierto, existe información que debe considerarse como confidencial, el pago de indemnizaciones no puede considerarse como tal, toda vez que se trata de un gasto de orden público. La respuesta a la pregunta número 8 sobre cuál es el plan de trabajo en relación con lo manifestado al sujeto obligado y también verificando la página de School Tijuana, encontrando que el sujeto obligado indiscutiblemente es omiso en manifestarse respecto al plan de trabajo solicitado por el ahora recurrente, pues de nueva cuenta liga únicamente el acceso respecto a las obligaciones de transparencia del sujeto obligado,
de manera que el 21º Ayuntamiento de Tijuana vulneró el derecho de acceso a la información del entonces solicitante. En todo caso, y respecto a este último punto, el sujeto obligado, 21º Ayuntamiento, en materia de transparencia debió proporcionarle al solicitante el acta de la sesión de cabildo en la cual argumenta que fue aprobado el plan de trabajo. La resolución va en el siguiente sentido. Número 1, que informe respecto a los elementos o consideraciones que tomó para decidir sobre la remoción del director. Número 2, que haga entrega al entonces solicitante del listado del personal administrativo que hace referencia en la pregunta número 6 de la solicitud original, atendiendo a los términos señalados en la misma. Número 3, que informe a la parte recurrente respecto al pago de las indemnizaciones correspondientes. Y al número 4, que entregue el plan de trabajo del licenciado Miguel Ángel Badiola solicitado inicialmente. Es cuanto. Consejeros, si tienen comentarios, por favor de listarse el recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Algún comentario? ¿Está usando igual? No, ninguno. Concluidos los comentarios, se pregunta a los integrantes del pleno si consideran que el asunto está suficientemente discutido. Si no hay comentarios que agregar al secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este punto de orden del día. Claro que sí, consejero. Conforme a la instrucción del presidente, se somete a su consideración en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Consejera Estudillo Osuna. Aprobado. Consejero Costegüey. Por favor. Consejero Sandoval. Por favor. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del expediente identificado con las siglas WR/46/2015. Secretario Ejecutivo, por favor, hágalo de conocimiento de la Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Funciones para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el Estado de Dirección de la Transparencia de este Secretario Ejecutivo, por favor, pase al siguiente punto de orden del día. El siguiente asunto específico a tratar es el enlistado con el número 12, referente al proyecto de resolución del recurso de revisión 51 de 2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de la ponencia del consejero Octavio Sandoval. Se le concede el uso de la voz al consejero Octavio Sandoval para que ponga este punto de orden. Gracias, presidente. Es el expediente identificado como número 51-2015 en el que el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud está en los siguientes términos. Por medio de la presente me permito solicitar información respecto al contrato de arrendamiento entre el Honorable Ayuntamiento de Tijuana y la empresa inmobiliaria Lomas SACB, mismo que hace referencia al predio ubicado en el Boulevard Insurgentes número 1760-8, fraccionamiento Los Álamos, Tijuana, Baja California. Datos generales del contrato, como términos de arrendamiento, montos por concepto de rentas, intereses, personalizaciones, cláusulas y vigencia. La respuesta del sujeto obligado son los siguientes términos. La respuesta inicial, que dio motivo al presente recurso de revisión, dice: al respecto le informo que esta tesorería hizo la búsqueda en los sistemas de las diferentes direcciones que la integran, informándole que no se encontró la información solicitada, motivo por el cual se inició este proceso de revisión, este recurso de revisión, en el que señala que recibió como respuesta que no se encontró la información, como ya lo establecí en el punto anterior, y la contestación del recurso señala los siguientes términos: atento a lo referido por el sujeto obligado mediante oficio descrito en el párrafo que antecede, el que suscribe y manifiesta que el hecho único manifestado por el recurrente en la interposición del recurso de revisión es cierto.
Por consiguiente, hago conocimiento que la información requerida por el recurrente se encuentra dentro del oficio que se ofrece y exhiba el presente curso, razón por la cual esta unidad de acceso a la información tuvo a bien remitir dicha información al recurrente por medio del correo electrónico asignado ante esta autoridad para oír y recibir notificaciones. En el estudio de fondo, ¿sí?, al momento de emitir su contestación al presente procedimiento, el sujeto obligado adjuntó documentales con las cuales el sujeto obligado pretende subsanar la omisión parcial, que era una negación total, por lo que resulta necesario remarcar que por lo que respecta a los términos de arrendamiento, monto por concepto de rentas, intereses, personalización y diligencia del contrato de arrendamiento antes citado, el sujeto obligado dio respuesta cabalmente a dichos puntos y acreditó ante este órgano garante haber enviado al solicitante dicha información, además que adicionalmente al momento de dar vista a la parte recurrente en el presente procedimiento, esta no realizó la manifestación alguna en contrario, por lo que a juicio de este instituto, dichos puntos fueron satisfechos por el sujeto obligado y en consecuencia es procedente un sobreseimiento parcial, es decir, se proporcionó durante el desahogo del recurso de revisión una información parcial. Sin embargo, no es una información completa, es decir, no es la información total que estaba solicitando el recurrente en su petición inicial. Los términos de la resolución es en el sentido de que de conformidad con los puestos en los considerandos quinto, sexto y séptimo y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, este órgano garante modifica la respuesta del Ayuntamiento de Tijuana para que haga entrega al solicitante de manera completa la información relativa a su solicitud, consistente básicamente en las cláusulas del contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Tijuana e Inmobiliaria Lomas. Es decir, entregando la información se cumpliría ya con el requerimiento de información relativo a las cláusulas del contrato de arrendamiento celebrado entre la entidad, la sociedad Lomas SACB y el Ayuntamiento de Tijuana. Consejeros, si tienen comentarios, por favor, listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta el tiempo máximo de 5 minutos. Nada más que saber, ¿qué fue lo que omitió? Entregó el contrato, pero omitió... Entregó la información, pero no entregó las cláusulas del contrato. Entonces entregó la información general en que fue la relación contractual, pero no las... En la primera respuesta no entregó la información. Durante el proceso de recurso de revisión entregó información parcial, pero no entregó las cláusulas del contrato a que estaba haciendo referencia en los solicitudes iniciales recurrentes. Por lo cual los términos de la resolución es que le entregue nada más lo que haga falta, que son las cláusulas del contrato de arrendamiento. Gracias. Concluyo los comentarios, pregunta a los integrantes del pleno si consideran que el asunto está suficientemente discutido. Si no hay comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este punto del orden del día. Claro, consejero, conforme a su instrucción, se somete a su consideración el proyecto de resolución expuesto hace unos momentos. Consejera Esquillo Osuna. Aprobado. Consejero Costeguay-Duama. Aprobado. Consejero Sandoval López. Aprobado. Con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del expediente identificado con las siglas WR/51/2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Secretaria Ejecutiva, por favor, haga lo de conocimiento de la Coordinadora de Asuntos Jurídicos en Funciones para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligación de transparencia de esta institución. Secretaria Ejecutiva, por favor, pasa al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 6, asuntos generales. Sin embargo, no se listaron asuntos generales. El número 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. En la presente sesión, además de aprobar el acta de la sesión celebrada anteriormente, se aprobaron 12 proyectos de resolución referentes a recursos de revisión, en los cuales en 8 se sobresee por entrega de información y en 4 se modifica la respuesta de los sujetos obligados. Gracias. Continuando con el siguiente punto del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el miércoles 1 de julio, en la Universidad de Estudios Avanzados, UNEA, Campus Pedregal, en la ciudad de Tijuana, Baja California.
siendo las 14 horas con 25 minutos del día 25 de junio de 2015 se clausura esta cuarta sesión ordinaria de junio de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguieron vía internet. Buenas tardes. Juanita. Vamos a Juanita.